Bueno, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Desde el equipo de la Gerencia de Negocios Privados le damos la bienvenida a este webinar, nuestro webinar sobre el seguro de infidelidad y riesgos financieros, elaborado de manera conjunta por la Vicepresidencia Comercial y la Vicepresidencia Técnica, donde analizaremos la importancia que tanto empresarios como copropiedades, independiente de su tamaño, cuenten con este seguro. Para esto nos acompaña nuestra jefe de oficina de cumplimiento y líneas financieras, la doctora María Isabel Wilches, y su especialista, Karen León, a quien ya les daremos paso. No sin antes recordarles que todas las dudas o inquietudes que tengan frente a este webinar las abordaremos al final de las dos presentaciones. Y si quieren pueden ir dejando dentro del chat de la reunión del webinar estas dudas e inquietudes. Adelante, María Isabel. Muy buenos días, gracias David, un feliz día para todos y qué bueno comenzar la jornada hablando del seguro de infidelidad y riesgos financieros. Lo que queremos es que hoy se vayan con la inquietud y quieran trabajar y ofrecerle a sus clientes este seguro que van a ver que tiene muchas bondades y puede ser mucho más interesante para sus clientes de ese perfil pyme, copropiedad, que el seguro de manejo. Entonces vamos avanzando. Siguiente, por favor. Bueno, estamos frente a un producto que en el mercado se conoce como IRF o la triple B o la póliza bancaria, pero aquí nos vamos a ubicar específicamente en la póliza de infidelidad de riesgos financieros, que es para entidades no financieras. En el mercado se comercializa también el producto de la póliza de infidelidad y riesgos financieros bancaria. Esa es una póliza que Previsora la ofrece, obviamente con un respaldo especial, un respaldo de un mercado de reaseguro facultativo. Para lo que vamos a entrar a revisar en detalle, nos vamos a enfocar en el producto que Previsora ofrece con su capacidad automática de respaldo del reaseguro automático, que es la póliza de infidelidad y riesgos financieros para entidades no financieras. Este es un seguro patrimonial, por eso hace parte de los productos que tenemos en la gerencia técnica de seguros patrimoniales y vida en Previsora Seguros. ¿Qué protege este seguro? El patrimonio de una empresa frente a pérdidas económicas que se ocasionan por actos fraudulentos o deshonestos cometidos por empleados. Aquí ese término de empleados cobra mucha importancia. Siempre estaremos hablando y enfocados en los empleados. También los fraudes cometidos por terceros relacionados con falsificación, fraude por computador, instrucciones adulteradas y cualquier tipo de actividad que un empleado cause un detrimento o un daño al patrimonio de la empresa a la que trabaja. Cubre básicamente robos sin violencia, manipulaciones contables, sustracción de dinero o bienes, fraudes informáticos, falsificaciones, pero acá viene lo más importante, siempre que tengan un efecto económico directo sobre la empresa. No cubre, por supuesto, fraudes cometidos por administradores, pérdidas descubiertos fuera de la vigencia, inventario faltantes, sin evidencia de fraude, lucro cesante e ingresos dejados de percibir. Y básicamente, ¿por qué? Porque algunas de estas actividades son objeto de cobertura de otros seguros. Siguiente, por favor. En los aspectos claves para poderlo contratar, este seguro de IRF es una herramienta muy importante para ofrecerle a los clientes y por eso vemos que las empresas que pueden ser candidatas para contratarlo son cualquier empresa del sector industrial, comercial y de servicios. Estamos excluyendo específicamente los bancos porque para ellos existen unos clausulados de póliza IRF específicos. Aquí estamos frente a unos clientes de un perfil comercial, empresarial, pymes, copropiedades, donde perfectamente pueden tener la necesidad de tener este tipo de seguro para proteger mejor su patrimonio. Empresas que manejan dinero, valores, inventarios, información sensible, empresas con muchos empleados, con alta rotación, empresas con operaciones descentralizadas, pymes, grandes empresas expuestas a fraude informático o transaccional. ¿Cómo se contrata el límite asegurado? Que es muchas veces la pregunta que nos hacen. ¿Yo cómo puedo orientar a mi cliente de cuál es el límite asegurado que necesita? Básicamente hay que tener en cuenta el tamaño de la empresa, el manejo de efectivo y volumen de transacciones que maneja,
el número de empleados con acceso a recursos económicos, la exposición que esta empresa tiene a riesgos tecnológicos y operativos. Así que depende mucho del conocimiento que tengamos de este cliente, a qué se dedica, cómo desarrolla su actividad, qué controles internamente maneja para todo el manejo de efectivo, sus operaciones bancarias. Esas son las preguntas que debemos hacernos para poder ofrecerle a este cliente o ver si este cliente es un cliente que tiene perfil para necesitar contratar una protección de IRF como esta. Avancemos, por favor. Muchas veces vemos que el seguro de manejo global pareciera ser igual que el de IRF. Por eso acá les quiero contar por qué es más interesante ofrecer el seguro de IRF que el de manejo global en el sector privado. ¿En qué se diferencian? El seguro de manejo global es un poco más básico, resulta ser obligatorio. Cuando ustedes lo ven en licitaciones públicas, es un seguro obligatorio para el sector público. En el sector privado no es tan usual que sea obligatorio. Lo piden porque es como el seguro que tienen en mente que les va a dar protección contra infidelidad de empleados. El seguro de IRF es una evolución del seguro de manejo. Tiene unas coberturas mucho más amplias, con delitos financieros mucho más modernos. Están mucho más a la vanguardia que la póliza de manejo que se quedó de alguna manera estancada. Estos seguros se pueden complementar cuando se necesita incluir fraude tecnológico, fraude complejo o hurto sin violencia. Aquí en este cuadro comparativo apreciamos de manera más fácil cuáles son esas diferencias. En IRF estamos cubriendo ese fraude o infidelidad de empleados y terceros. Hago énfasis en terceros porque ahora más adelante vamos a ver la importancia de, porque aquí sí se puede ofrecer una cobertura donde se extiende a terceros. El manejo global está enfocado en la responsabilidad global por manejo de recursos de empleados. En IRF se incluyen los fraudes por computador, falsificaciones, tarjetas corporativas. En manejo, estas coberturas están mucho más limitadas a las pérdidas por el mal manejo o apropiación de los recursos por parte de los empleados. La cobertura amplia y moderna de contradelitos que ofrece manejo es muy distinta a la que tiene manejo global. Aplica en IRF para empresas del sector real e industrial. El manejo global vemos que es más utilizado para el sector estatal, para público. Así que conviene contratar ambos o basta solamente con IRF. Si nos ubicamos en el sector privado, en la mayoría de los casos el seguro de IRF es suficiente porque este seguro incorpora toda la integralidad de las coberturas que llega a necesitar una empresa del sector privado en cuanto a la infidelidad de sus empleados, al hurto sin violencia, al fraude tecnológico, a la falsificación y también en la complicidad con terceros. Sin embargo, en el sector público lo usual es que se pida manejo global, pero es más como exigencias contractuales y también de entes de control. Pero realmente ofrecer el seguro de IRF resulta mucho más adecuado y más interesante para que nuestros clientes tengan una mejor protección. Siguiente. Así que nos preguntamos, ¿el seguro de IRF cubre complicidad entre empleados y terceros? Y acá es muy importante que nos ubiquemos en este tema porque tenemos la idea que en manejo se está cubriendo la infidelidad y la deshonestidad de los empleados, en IRF también, pero aquí hay una gran diferencia entre los dos seguros, la diferencia que vale la pena profundizar, y es que en IRF sí me están dando una cobertura explícita sobre la extensión de la protección que me dan a mi patrimonio cuando la infidelidad que comete un empleado es en complicidad o en colusión con un tercero. A diferencia del seguro de manejo global, normalmente este se orienta a pérdidas ocasionadas por empleados designados en funciones específicas relacionadas con el manejo de recursos y de bienes. No incluye colusión con actores terceros. En cambio, el seguro de IRF de forma explícita indica que cubre estos actos deshonestos cometidos por empleados actuando solo o en complicidad con otros. Así que el seguro de IRF protege mejor. Desde ese punto de vista, la cobertura explícita de colusión, ustedes la van a ver en nuestros clausulados. La cobertura de terceros mediante fraude documental o informático,
la protección es más amplia del patrimonio. La cobertura siempre aplica, siempre que exista la participación del empleado en ese acto fraudulento. Por eso entonces los seguros de manejo e IRF sí cubren el dolo de los empleados sin contradicción legal. Miremos en la siguiente un poco más sobre este alcance de cobertura del dolo. ¿Por qué manejo e IRF sí cubren el dolo? Nosotros estamos muy familiarizados a que básicamente el dolo es inasegurable porque es el dolo del asegurado, no el de tercero o empleados. Nosotros siempre estamos en el sector de seguros hablando que el dolo es inasegurable. Eso lo dice el Código de Comercio, que lo establece de esa manera, porque implicaría permitir que una persona cause un daño intencional para beneficiarse del seguro. El seguro no puede cubrir el dolo del asegurado, ni de quien tenga derecho a la indemnización. Y esto es para evitar el fraude precisamente de seguros. Por eso, los seguros de manejo global e infidelidad y riesgos financieros cubren actos dolosos, fraudulentos, infieles, deshonestos, malintencionados de empleados, pues el asegurado es la empresa y no el empleado. Así que la clave está aquí. El asegurado es la empresa y no el empleado. Así que el dolo, en este caso, es el del empleado. Por eso en estas pólizas el empleado se considera jurídicamente un tercero, es causante del daño, no es el beneficiario del seguro. Por eso no existe prohibición legal para cubrir su fraude, el hurto o la colusión. Esto es muy importante que lo tengamos presente. En el seguro de IRF lo podemos expresamente cubrir, no hay ningún inconveniente. Siguiente. ¿Cuál es la información mínima de suscripción? Y acá les quiero contar que Previsora hizo una renovación de su producto de infidelidad y riesgos financieros para este año. Este año es nuestro producto foco de la Oficina de Cumplimientos Financieros. Nosotros queremos promover mucho más la comercialización de este seguro, porque es una póliza, como les vengo contando, que protege mucho mejor a nuestros clientes, sobre todo en el sector privado. Y en el sector privado no viene siendo muy solicitada. Se está como teniendo la idea que es una póliza que va dentro de los programas de seguros y que es una póliza solamente para grandes empresas. No, realmente no. Nosotros no tenemos una restricción desde el punto de vista del límite asegurado para empezar a pedirlas a partir de 100 millones de pesos. Nosotros podemos ofrecer coberturas hasta 8.000 millones de pesos de valor asegurado, de límite asegurado. Esa es nuestra máxima capacidad. Y por esa razón nosotros queremos invitarlos hoy a que se promueva más y se comercialice mucho más este producto, porque es muy interesante y le puede dar una muy buena cobertura a sus clientes, protegiendo su patrimonio de la infidelidad de los empleados. Lo que necesitamos para suscribir es básicamente estos documentos que están acá. No es nada complejo. Lo que se requiere es un formulario de solicitud. Seguramente algunos de ustedes me digan, mi cliente ya tiene unos formularios, resulta un poco dispendioso hacerlos diligenciar. Nosotros teníamos un formulario anteriormente muy extenso, de muchas páginas. Hicimos una revisión y se redujo lo máximo posible para que sea muy práctico para ustedes diligenciarlo. Ese formulario de solicitud es básicamente una entrevista que le hacemos al cliente para conocer de qué manera administra su riesgo, qué controles tiene, qué situaciones ha tenido desde el punto de vista de controles, auditorías, las hace internas, son externas, cuántos empleados tiene, qué tipo de operaciones maneja. También les pedimos los estados financieros recientes. Es importante conocer financieramente cómo está la empresa, ese asegurado de la póliza, que nos cuente si ha tenido siniestros, si ha tenido pérdidas, por qué razón, qué medidas tomó al respecto, hace cuánto pasó. Y en algunas oportunidades vamos a encontrar que el cliente ya conoce el seguro y nos dice, estas son mis condiciones, yo quiero que me contrate estas condiciones, así que ustedes nos pueden trasladar ese anexo técnico. O si no lo tienen, nosotros tenemos un formato,
o es un documento que internamente lo llamamos oferta comercial, donde está totalmente el detalle de las coberturas que nosotros podemos ofrecer. Por eso, a partir de este momento, quiero invitarlos a que revisemos conjuntamente el formulario de solicitud que les queremos presentar para que ustedes se familiaricen con él y también nuestro documento de oferta comercial, para que puedan conocer un poco más a fondo cuáles son las coberturas que tenemos y vean que hoy por hoy Provisora ofrece un producto de infidelidad a riesgos financieros renovado. Está a la vanguardia. No tenemos ninguna cobertura que ofrezca el mercado que nosotros no estemos dando. Hicimos un estudio de mercado a finales del año pasado para ver de qué manera se está trabajando a nivel país el producto IRF en el sector privado. Y nosotros estamos convencidos de que en este momento no tenemos ni una sola cobertura que el mercado nos esté ofreciendo y que Provisora no tenga. Y adicionalmente, también les estamos ofreciendo una comisión de seguro del 20%, lo cual es bastante interesante para este seguro. Así que ahora quiero darle paso a Karen León, que es especialista de la Oficina de Cumplimiento y Líneas Financieras, quien nos va a mostrar estos dos documentos. Gracias. Muy buenos días para todos. Agradecemos su presencia en este webinar. Estamos presentando en este instante en pantalla nuestro nuevo formulario, como lo menciona María Isabel Wilches. Es el formulario de solicitud para la póliza de seguro de infidelidad y riesgos financieros para entidades no financieras. Este nuevo formulario es mucho más amigable. Tiene 8 hojas, anterior de nuestro formulario de 30 hojas. Es un formulario pues completo que en realidad se detallan en estas 8 hojas la información necesaria y suficiente para que nuestras sucursales puedan llevar a cabo una adecuada suscripción y ustedes como intermediarios puedan también asesorar a nuestros clientes en la firma de este documento. Entonces se lo queremos presentar rápidamente. Están los datos generales de la compañía, si cuenta o no con subsidiarias, la información de seguros anteriores, si es la primera vez que ha contratado este tipo de seguro, si cuenta con pólizas actuales, su experiencia siniestral y asimismo pues las preguntas que se detallan en los demás formularios del mercado en cuanto a auditorías, compras, controles duales, proveedores, inventarios. ¿Qué tiene también de especial este formulario? Hace relación a todo el tema de los valores en riesgos, qué controles se tienen, alarmas, transferencias, la cantidad de empleados, que es muy importante tener en cuenta, seguridades físicas y controles. Y asimismo, en la parte final, el cliente puede entrar. Este formulario, pues es importante que se le puede incluir, o sea, no hay necesidad de que lo impriman para diligenciarlo, sino que en el mismo PDF pueden realizar su diligenciamiento y asimismo pueden entrar a realizar el proceso de firma, lo cual es mucho más amigable, mucho más eficiente y rápido en el proceso de diligenciamiento. Ya lo pueden después guardar directamente en PDF y asimismo pues ya remitirlo a la compañía o a la sucursal que los está atendiendo. Entonces es mucho más amigable, más sencillo de diligenciar en tan solo 8 páginas. Les quiero mostrar adicionalmente también nuestro nuevo formato de oferta comercial. Es un formato de oferta comercial, como lo mencionaban anteriormente, alineado a las condiciones actuales del mercado, con nuestros colores corporativos. Entonces, básicamente aquí van a encontrar la portada en la cual haciendo clic, pues van a poder ir a la sección de las condiciones que se tienen en esta oferta comercial. Está la información general del cliente, subsidiarias. Si tiene o no tiene subsidiarias, aquí podemos realizar la elección. Las actividades que realiza el asegurado. Importante pues tener en cuenta que este seguro tiene una modalidad de cobertura de descubrimiento. La fecha de retroactividad es muy importante que este campo siempre venga diligenciado. Esta fecha de retroactividad pues siempre debe corresponder a la vigencia de la fecha de la primera póliza que tuvo el cliente sin solución de continuidad. Nuestros clausulados actuales que se encuentran publicados en nuestra plataforma.
Los límites de indemnización, valores asegurados, contamos con 3 opciones iniciales. En el caso que ustedes requieran pues cotizar un número mayor, ya directamente con la sucursal a cargo, pues podrán hacer su solicitud. Entonces, el límite de indemnización, el valor asegurado, la prima y el deducible que va a aplicar para cada una de las opciones. Asimismo, aquí se detallan las coberturas que se tienen para las diferentes secciones. Van a encontrar de manera detallada el sublímite para cada sección, ejemplo, para infidelidad y riesgos financieros, qué sublímite va a tener del valor asegurado, si está mi 100% o tengo un límite menor. Se detallan claramente las coberturas adicionales para la sección 1, que es infidelidad y riesgos financieros, con su respectivo texto, costos netos financieros. Está alineado a lo que el mercado ofrece hoy en día. Ya no lo trabajamos a través del Word, sino en este Excel. En la sección 2 también, que son delitos por computador, se detallan las coberturas adicionales. Incluimos también los campos de los bonos, bonos por no reclamo o bonos a largo plazo. Aquí tienen la opción de incluir o no incluir estos bonos. Cabe aclarar pues que en el caso de que ustedes requieran que el seguro o la cotización cuente con bonos, pues se debe hacer en la sucursal la tarifación pues respectiva. Entonces es muy importante siempre acá seleccionar si va a incluir o no incluir los bonos. Sus condiciones particulares, las garantías que se requieren, que están alineadas nuevamente pues a lo que el mercado también está requiriendo hoy en día. Exclusiones adicionales a las que tenemos en nuestro clausulado general. Hacemos unas generalidades. Hablamos que esta oferta comercial pues siempre va a tener una validez de 30 días. Y asimismo pues que esta va a ser parte del expediente de la póliza. Y por último, aquí en la siguiente hoja, en el texto de alcance de coberturas, van a poder tener claridad de cada uno de los textos aplicables a las coberturas o secciones que se detallan en este Excel. Entonces, si tienen alguna inquietud, aquí claramente están los anexos de textos de cada una de las cláusulas de las coberturas que se están otorgando. Luego de esto podemos pasar al inicio del documento, damos clic aquí para el slip de IRF, nos devuelve la segunda hoja y me puedo devolver a la portada de nuestra oferta comercial. Esta es la presentación que les queríamos compartir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Karen. Eh, ya venimos para nuestra sesión de preguntas. Tenemos ya algunas en el chat. Recuerden que las pueden dejar ahí. También les dejamos un link donde hay una encuesta con varias preguntas que nos gustaría conocer de por qué ustedes quizás sienten obstáculos al vender el seguro, para pues nosotros también reforzar en lo que sea necesario. Vimos que es un seguro que tiene una comisión muy atractiva para ustedes como aliados del 20%. Entonces, por favor, planteen todas las dudas que tengan, es el momento. Igualmente con las sucursales, ustedes con sus gestores, con sus gerentes asignados pueden tener estas inquietudes. Entonces, María Isabel, tenemos varias preguntas. Una de ellas es si el empleado puede estar vinculado mediante contrato de servicios o debe tener contrato laboral para pagar en caso de hurto. Gracias por la pregunta, de verdad muy interesante porque precisamente es algo que nosotros frecuentemente nos están abordando sobre esa problemática. Básicamente que nos preguntan, ¿el empleado solamente es aquel o se considera como empleado el que está vinculado mediante un contrato de trabajo? La respuesta es que no. Para el seguro de IRF, la definición que nosotros tenemos como empleado es una definición muy amplia. Cualquier persona que trabaja dentro de las instalaciones del asegurado y desempeña unas funciones que se asimilan a un empleado, se considera empleado. Entonces, por eso acá la clave está en leer en el clausulado de la póliza ese alcance de definición de empleado. Básicamente, para nosotros no hay una restricción. Cualquiera que tenga esa característica, se comporte de esa manera, es objeto de cobertura. No necesariamente tiene que estar vinculado con un contrato de trabajo. Y ese mensaje es muy importante que se lo lleven. También así la tenemos para el seguro de manejo global, no solamente para IRF. Nuestra definición de empleado es muy amplia y no es solamente para personas que tengan vinculación con contrato de trabajo.
Así que manejo IRF en Previsora Seguros, ustedes tienen un respaldo por una definición amplia de empleado. Gracias, Marisabel. Tenemos otra pregunta, pues sabemos que nuestros intermediarios tienen un portafolio importante en estatal y uno de ellos nos pregunta si este seguro de IRF se podría ofrecer a las entidades estatales para que estén mejor cubiertas que con el de manejo global. Mi recomendación es que siempre se ofrezca dentro de esos programas de seguros. Lo mejor es contratar el seguro de IRF. Sin embargo, sabemos que hay muchas entidades por temas normativos deben solicitar también el seguro de manejo. Así que estos dos seguros son complementarios, pero bien puede decírsele a la entidad, contrate ese seguro de manejo con un límite pequeño porque el seguro de IRF tiene un límite de cobertura mucho más alto. Es usual que ustedes vean unas pólizas de manejo inferiores a 500 millones a nivel municipal, pero en IRF pueden tener unos límites asegurados de 1.000, 2.000 millones de pesos. Estos dos son seguros complementarios, pero si la entidad le dice, no tengo el presupuesto y no tengo la obligación de contratar los dos seguros, entonces la recomendación es que se orienten a contratar una póliza más robusta de infidelidad y riesgos financieros. Perfecto. Bueno, un gran nicho en el que queremos ingresar y que vemos que a ustedes como intermediarios les podría quedar hacer mucho más fácil una venta cruzada es el de copropiedades. Aquí viene una pregunta bastante interesante en la que nos dicen que si este seguro, como en las copropiedades, tiene algunas particularidades, como por ejemplo que no hay empresas subsidiarias ni se manejan inventarios. ¿Cómo se adapta nuestro producto a las copropiedades? Si tenemos algo más diseñado más especialmente para las copropiedades o de qué forma nuestros intermediarios podrían vender, hacer esa venta cruzada con esos clientes que ya tienen en las copropiedades, pues para que le hagan ver esa necesidad y pues el seguro se acomode más a la copropiedad. Básicamente, nosotros lo que le decimos y el mensaje que les queremos dejar es que una copropiedad no necesita tener un producto específicamente diseñado de IRF para la copropiedad porque lo estaríamos limitando mucho, cuando precisamente la característica más importante que tiene un seguro de IRF es que la protección es integral, es una protección más amplia. Me extiende la cobertura de infidelidad de mis empleados y de mis trabajadores de la copropiedad como la empresa que me presta el servicio de mensajería, la empresa que me presta el servicio de aseo, el del todero, el de la vigilancia. Ese tipo de actividades están todas cubiertas, esos empleados, pero no por sí mismos, por la actividad que ellos desarrollan, el servicio que estén prestando en la copropiedad, sino también en lo que puedan hacer en complicidad con terceros. Recuerden que cuando hablábamos en la charla les explicaba lo importante que es que este seguro de IRF a mí sí me va a estar dando una cobertura si mi empleado comete un delito porque se apropia de unos recursos económicos, me afecta mi patrimonio como empresa o como copropiedad en complicidad con un tercero. Entonces, me parece que aquí la clave es enseñarle a esa persona de la copropiedad lo valioso que puede ser tener esta protección, donde no solamente se protegen las actividades de las personas que están allí desempeñándose como empleados, sino también lo que puedan hacer en complicidad con terceros. Sí, de hecho, acá tenemos una pregunta de uno de nuestros intermediarios que respecto a la copropiedad, decía que para entender un poco mejor, no sé si la quieres complementar o con lo que ya mencionaste, dice que si en la copropiedad el administrador comete actos fraudulentos y de apoderamiento de dineros, que si esa parte sería amparada por la póliza de IRF. El administrador en este caso de una copropiedad no está, a diferencia de una empresa, no está desempeñando unas funciones de directivo. El administrador es por sí mismo un empleado también de la copropiedad y por esa razón él es objeto de cobertura del seguro de IRF. Aquí, qué buena pregunta, porque también nos lleva a hacer una comparación para entender un poco por qué razón, y se los mencioné en una de las diapositivas, no es objeto de cobertura esa infidelidad del directivo, porque estamos al frente a una posibilidad de darle cobertura a través de un seguro distinto, como el de directores y administradores, por ejemplo. En este caso, un administrador de una copropiedad es un empleado de la copropiedad. Él no es del órgano decisorio, él no es el directivo de la propiedad. Entonces, en este caso, él es objeto de cobertura.
mediante el seguro de IRF. Perfecto. Y ahí la uno con otras preguntas que ya es relacionado en ese caso, bueno, sea copropiado, sea una empresa, ¿cómo ellos pueden ofrecer este seguro diferente o cuando el cliente les dice es que yo ya tengo mi póliza de cyber? Acá hay algunas preguntas, por ejemplo, que si cubre hurto electrónico, que cuáles son esas diferencias que tiene con la póliza, las coberturas de fraude por computador que ofrece, por ejemplo, la póliza cyber, si es que el cliente ya tiene una cyber. Acá entonces vamos a hablar de algo bien importante y es otra de las diferencias que tiene el seguro de manejo y el de IRF. En IRF tenemos un anexo de la póliza de IRF que se llama crimen por computador. Ese anexo de crimen de computador, muchas personas tienden a confundirlo con un seguro de cyber. Acá debemos ubicarnos en que estamos frente a dos tipos de seguros totalmente diferentes. El seguro de infidelidad y riesgos financieros es un seguro patrimonial con un anexo de crimen por computador que es básicamente una protección financiera contra delitos informáticos. Utilizar un equipo informático para cometer un delito y apropiarme de unos recursos de la entidad asegurada. En el seguro de cyber, lo que estamos es hablando de un seguro que va por la póliza de responsabilidad civil, porque eso es de seguro de cyber, responsabilidad civil, protección integral contra incidentes cibernéticos, datos, reputación y responsabilidades que se generan a través de ese seguro de cyber. Entonces son dos coberturas de dos seguros totalmente diferentes. Uno no reemplaza al otro, realmente son básicamente complementarios, pero son dos productos totalmente diferentes. En el de crimen por computador, nosotros le ofrecemos al cliente es una protección patrimonial contra la comisión de un delito por una pérdida económica directa que sufra causada por un empleado utilizando un computador. Por eso pensemos en la figura del hacker. Ese hacker que manipula un correo bancario para transferir fondos. Ese es objeto de cobertura de crimen por computador, pero no del seguro de cyber. El seguro de cyber es una protección diferente y protege la operación, los datos, reputación y la responsabilidad legal de la empresa. Entonces, en este orden de ideas, nosotros en el seguro de IRF lo que entregamos cuando se contrata, porque esa elección del cliente es el anexo de crimen por computador. Sí, específicamente sí hay varias preguntas que nos hablaban de eso que tú ya aclaraste. Entonces, cuando hay ese hackeo de las cuentas de la empresa o de la copropiedad y hurtan esos dineros de forma electrónica, para que ustedes también le aclaren al cliente, no habría cobertura de la póliza de cyber, sino realmente la que debe operar es la de IRF. Y si no la tiene, pues Exactamente. no va a tener esa cobertura, va a estar Así es. desprotegido. Así es, básicamente cyber me protege los datos de mis clientes, pero lo que es mis cuentas bancarias, transferencias de fondos, yo como empresa, como copropiedad, necesito tener es el anexo de crimen por computadora en el seguro de IRF. Perfecto. Tenemos otra pregunta, María Isabel, que dice, ¿cuáles son las garantías que el asegurado debe cumplir para esta póliza, para que no vaya a tener unas objeciones y pues esté tranquilo de que la cobertura aplique totalmente? ¿Cuáles serían esas garantías? Si estamos frente a un perfil de riesgo como el de la copropiedad, pues realmente no hay unas garantías expresamente que se vengan manejando y que sean obligatorias para incluir dentro de la póliza. Yo les diría que esto es algo que va a ser resultado del análisis de suscripción. Si de pronto estamos frente a una copropiedad o una empresa que ya ha tenido eventos recientes de siniestros importantes, pues si no ha tomado algunas medidas de control, la garantía estará enfocada a eso, pero en ese caso particular. Pero si estamos frente a una empresa que no tiene un comportamiento sinistral afectado, sino que no ha tenido eventos, tiene un buen control y administración de su riesgo, no tendrá necesidad de incluirse ninguna garantía. Entonces, aquí el mensaje es que Previsora no tiene como estándar la inclusión de unas garantías específicamente, incluso no las estamos colocando en todos los casos, sino cuando realmente lo amerita. Perfecto. Ya para la venta, en la parte de copropiedades nos preguntan si es necesario
tener la póliza de la copropiedad para vender IRF o si se puede incluso incluir dentro de la copropiedad, cómo funciona o si se expide aparte. Básicamente si lo podemos vender como monolínea o si necesariamente tiene que estar en la misma vigencia de las copropiedades. Son totalmente independientes y no tenemos ninguna restricción frente a infidelidad y riesgos financieros para vender el producto de manera monolínea. Entonces, no importa que no vaya dentro de un programa como tal para el sector privado, la podemos vender de manera independiente con vigencias diferentes. No hay inconveniente. Incluso si es de otra, nos preguntan también que si la póliza de la copropiedad está con otra aseguradora, pues no tendríamos inconveniente entonces de vender la póliza de IRF solita. No hay ningún inconveniente, igual que lo que les mencionaba respecto al formulario de solicitud. También nosotros podemos trabajar y hacer la suscripción con el formulario de la otra aseguradora, porque todo es un producto muy estándar desde el punto de vista de análisis y de estudio de viabilidad. Entonces, acá lo que queremos es precisamente que las empresas se unan más a esta conciencia de tener un seguro de protección patrimonial como el de IRF. Así que no hay ninguna restricción desde ese punto de vista. Perfecto, esa era otra pregunta, si aceptamos entonces los formularios de otras compañías de IRF sin problema. Hay una pregunta que dice que si la póliza de IRF, la cobertura se extiende a los actos causados por terceros, entonces estarían cubiertos los inventarios del cliente en predios de estos terceros o solamente amparan si están dentro de los predios del asegurado. Aquí lo importante, sí hay cobertura siempre y cuando se pueda evidenciar, si estamos hablando de un siniestro por esa circunstancia, que el fraude efectivamente fue probado dentro de esos bienes que son del asegurado. Yo puedo ser un asegurado que le entrego a un tercero unos bienes y un material, pero ellos tienen unas instalaciones distintas y yo tengo un contrato con esa empresa que me va a prestar un servicio. Si se comete una falta o hay un fraude por inventarios, yo tengo cobertura, tengo esa extensión de cobertura. Lo importante es que se demuestre y se pruebe que efectivamente existía ese vínculo y esa causal, ese nexo causal entre el asegurado, en los predios de ese tercero y que estaban también mis empleados vinculados dentro de ese fraude, porque recordemos que para que exista esa cobertura, tiene que crearse ese nexo causal. Tiene que estar un empleado mío, yo como asegurado, tengo mi empleado, que con ese tercero, en esas instalaciones de ese tercero, cometió en complicidad el fraude. Tiene que Perfecto. existir siempre ese hilo conductor. Perfecto. Dice que si el fraude lo comete un representante legal de un tercero que sea contratista, ¿ese fraude estaría cubierto por la póliza de IRF? El contratista se considera dentro de la definición amplia de empleado, estaría cubierto si está desempeñando labores y prestando un servicio directamente de la entidad asegurada. Entonces, yo contrato una empresa de vigilancia. Entonces, la empresa de vigilancia tiene unas personas en mis instalaciones y el representante legal tuvo acceso a una información de esa empresa contratista y comete un fraude, pero siempre y cuando sea con complicidad de cualquiera de esas personas que están prestándome ese servicio, sí tiene cobertura. Perfecto. Aquí creo que nos sirve la pregunta para que nos puedas aclarar diferencias de pronto con otro seguro, porque nos mencionan que si un directivo o gerente de la empresa o de la copropiedad toma una decisión equivocada, lo que conlleva unas pérdidas económicas, si ese dinero que la aseguradora cubre se lo recobran luego al administrativo. Perdóname que se me interrumpió un poquito la Sí. comunicación. Pues nos preguntan, no sé si creo que están ya más hablando tal vez de una DIANO, dice que si un directivo o gerente toma una decisión equivocada y esa decisión conlleva unas pérdidas económicas, si ese dinero que la aseguradora cubre después repiten contra el administrativo. Sí, eso ya es objeto de cobertura de un seguro que va por responsabilidad civil, que es de directores y administradores, y habrá otro que es el de errores y omisiones. Pero aquí acuérdense que les decía que en IRF el dolo que se está cubriendo es el dolo del empleado, no del asegurado. Y un directivo se considera el mismo empleador, perdón, se considera
que está causando intencionalmente un daño para poder cobrar una indemnización, eso sería fraudulento. Si yo como directivo tengo ese poder de decisión y cometo un fraude, a mí no me están viendo en ese momento como un empleado, sino como alguien que tiene poder de decisión sobre esa empresa y puedo estar configurando un fraude de seguro. Por esa razón existen esos otros seguros, el de directores y administradores y el de errores y omisiones, pero en este caso, para IRF, quien está cubierto es el que tiene el dolo del empleado, no del empleador, el del empleado. Y nos preguntan ahí si en IRF entonces opera o no la subrogación. Realmente no es lo que habíamos habitualmente, pero desde el punto de vista legal sí es aplicable, pero materialmente no, en la práctica no se está manejando mucho. Bueno, nos dicen que sí, hay valores asegurados mínimos y primas mínimas. Nosotros como tal tenemos un límite máximo, pero es por capacidad automática de contrato de reaseguro. Nuestra máxima capacidad son 8.000 millones de pesos, límite por vigencia. Esa es nuestra máxima capacidad para otorgar cobertura. Mínimo, desde 100 millones de pesos podemos ofrecer la cobertura. Bueno, y ahorita que mencionábamos otro seguro de directores y administradores, pues les contamos que el próximo mes vamos a tener también un webinar específico de este seguro para que estén muy pendientes, queden muy atentos con sus sucursales. Tenemos otra pregunta más, ahondando también en lo de la parte estatal que decíamos que pueden tener la de manejo IRF. Un intermediario nos pregunta que como la póliza de manejo es obligatoria, si la entidad estatal quiere adquirir la de IRF por ser más completa, si esa podría ante la entidad estatal reemplazarse por la de manejo o necesariamente, si tú conoces si deben tener las dos o podrían tener solo IRF y no la de manejo. Realmente en el sector estatal difícilmente pueden omitir contratar la póliza de manejo, pero la recomendación que les puedo dar es que la póliza de manejo que se contrate por esa entidad estatal sea un límite muy pequeño para que pueda tener la posibilidad de contratar un límite asegurado mucho más alto en infidelidad y riesgo financiero. Esa es la Perfecto. recomendación. Nos preguntaban cuál es la prima mínima, sobre todo por lo que hay copropiedades pequeñas o pymes que les aplica mucho este seguro. ¿Cuál sería si tenemos aquí una prima mínima para el seguro de IRF? En este momento en la compañía nosotros tenemos unas condiciones de tarifa bastante favorables, muy competitivas, y el mínimo que se está cobrando en este momento por una cobertura de aproximadamente 100 millones de pesos son 3 salarios mínimos. Perfecto. Ya pues les recordaba que en el chat del evento hemos puesto una encuesta donde les hacemos además no solo pues conocer cómo les pareció el evento, sino también que ustedes nos cuenten cuáles son esos obstáculos o miedos o inquietudes que les pueden generar al vender el seguro, porque pues nuestra intención con esa comisión que es muy atractiva, pues es incursionar tanto en las pequeñas, medianas empresas, microempresas que de pronto ustedes tengan como clientes e incluso en toda esta gran volumen de áreas comunes que manejan la mayoría de nuestros intermediarios. Entonces ahí pueden ustedes poner sus inquietudes para nosotros también direccionar un poco nuestras campañas para seguir reforzando este tipo de seguros que les generan a ustedes un incremento mayor en la comisión. Bueno, ya hasta aquí llegamos a la sesión de preguntas. Por favor, no olviden llenar esa encuesta y le doy paso a David. Una cosa adicional, aquí nosotros vamos a publicar este webinar posteriormente, aproximadamente en 1 o 2 semanas, en nuestro canal de YouTube. Por eso, pues, les recomendamos estar muy atentos a través de los correos y a través de sus gestores o gerentes. Les avisaremos cuando ya esté disponible. Bueno, creo que ahora cerrada esta fase de preguntas, les agradecemos a todos por la participación y les estaremos informando cuando lleguen pues ya estas respuestas y demás. Gracias a todos y que tengan buen día. Un feliz día para todos.